Sí, sí, aquí ya nomás lo en la charola, todavía le doy un poquito de tamaño a la masa, que ya es casi que la forma que quede, ya nomás lo hago un poquito más grande y ya va en la charola. 1, 2, 3, aquí estamos, soy George, estamos en la panadería Resiste. Ese es de queso crema, como de españolito. ¿Uno también? Pues crecí en una panadería, yo toda mi vida ahí, yo estuve muy apegado a mis abuelos, entonces yo aprendí muy niño a hacer pan. Y me quedaba siempre la añoranza cuando yo viajaba a exponer o andaba fuera de Juárez y sobre todo cuando andaba en centro y sur de México y veía las panaderías y siempre me daba como una cierta, ¿cómo te diré? Pues nostalgia, pero en el plan de que yo decía, pues, ¿por qué no tengo yo una panadería? O sea, se me hacía interesante, ¿no? Como tener ese espacio donde se sigue haciendo pan y pues mantienes la tradición. O sea, ahorita te puedo hablar desde aquí, de mis abuelos, de mi papá, ¿no? De la tradición familiar y todo, porque pues sigue palpable, o sea, está ahí. Pero si no, yo me quedaba así como que hablaba con mis compas del DF, pues yo soy panadero y lo así como que no te creo, ¿no? O sea, pues andas grafiteando, andas de artista y aquí en las galerías y pues no creen que pueda así como que sí, ¿sabes? O sea, o nomás estás diciendo, no, yo crecí en una panadería, ¿no? Entonces siempre me quedaba así como que no me creen nada que soy panadero. Y me daba esa sensación. También una cosa que yo siempre hacía era cuando viajaba, pues hacer panes a donde llegaba. O sea, siempre, si yo iba a estar un día, dos ahí en una casa o me hospedaba o visitaba amigos o familia, pues ahí de volada que hacemos unos panes, una pizza, un pan blanco, un baguette o algo ahí para la comida, ¿no? Entonces era algo recurrente hasta un momento en que sí se empieza o empiezo a pensar en esta idea, ¿no? De una galería con la panadería y que sería pues el mismo concepto de lo que nace con esa necesidad y con la panadería de mis abuelos, ya más enfocada en las artes, aquí en este momento sí con toda la intención. Le abrimos este espacio a otros grupos de gente que tiene ese enfoque, por ejemplo. Y a mí, personalmente, con Resiste, me queda una anécdota importante porque nosotros nuestra primera exhibición fue en un café que se llamaba Café Mediterráneo y estaba en La López. En ese tiempo empezamos el colectivo y pues ya estando ahí en una de esas reuniones de Resiste nos dicen, pues ¿por qué no exponen aquí? El café me dio esa oportunidad, ¿no? En aquel tiempo, como una galería improvisada también, de mostrarme y de sentirme yo como, en este caso, pues el expositor, el que se expone ahí, ¿no? Una cosa que yo tenía es que hablaba poco y pintaba mucho, ¿no? Entonces yo me expresaba pintando. Entonces ese lugar me dio esa oportunidad. Ahora se acompaña, ¿no? Porque le decía ahorita a Luis, yo tuve que llegar al punto donde tengo que ser yo con mi persona y todo, quien hable sobre mi trabajo, ¿no? Porque antes se lo quería dejar a alguien más, ¿no? No, tú ve y di, yo pinto, ¿no? Con eso me conformaba. En el 2014, con el colectivo Resiste, expusimos en el Museo Nacional de la Estampa, en la Ciudad de México. Entonces, estar ahí, pues, es como algo para un colectivo de Juárez, ¿no? Que estamos acá bien lejos de allá, de la zona centro, y que te volteen a ver y digan, pues, queremos tu trabajo aquí. Pues habla de que el trabajo, digamos, anterior estaba bien enfocado, ¿no? Ese encuentro es importante y no porque le dé la mayor importancia al Museo de la Estampa, pero pues te estoy hablando también del Café Mediterráneo que me dio, digamos, mi primera oportunidad de saber qué se siente exponer y yo conecto totalmente con esa anécdota, la panadería, o sea, aquí le vamos a dar oportunidad a otra gente de exponer, ¿no? O de iniciar una trayectoria o iniciar una carrera dentro de este mundo del arte, ¿no? Y que no es un camino fácil, pero por ejemplo ahorita ya hay más alternativas. Aprendí con mi papá directamente, que era el que trabajaba en la panadería de mi abuela cuando yo estaba niño.
Y pues sí, también crecí muy apegado con mi papá. A mí me gustaba mucho ir a la panadería. O sea, estábamos en la casa y me decía, o platicaba, no, pues él trabajaba en El Paso todos los días y los sábados acostumbró así por muchos años ir a ayudar a la panadería sábado y domingo. Mi papá iba y hacía pan en la panadería. Todos los sábados religiosamente yo me levantaba también con él desde chavito. Me acuerdo así horas de que todavía está oscuro, ¿no? En la mañana. Y tenían una panadería también en el Infonavit Casas Grandes. En ese tiempo la abrieron en el 80 cuando yo nací, entonces me tocó crecer yendo a la panadería del Info. También esa es una razón por la que vi el graffiti desde muy chavillo, o sea, porque no vivía nada más en Salvarcar, sino que la dinámica de mis abuelos era el Infonavit Casas Grandes acá por el Seguro y Salvarcar, ¿no? Entonces era ir y venir, entonces la Gilo, cuando empieza a aparecer el graffiti y todo, pues ahí me toca estarlo viendo cómo empiezan a aparecer las letras y todo. Y ya pues mi papá directamente me enseña, pero no obligado. Es lo que yo también ahora trato de transmitirle a mi hija, que aprenda de una manera así como jugando, ¿no? Como no queriendo algo que es un oficio que te puede dar una oportunidad en algún momento. Es hasta un tema de conversación, saber sobre el pan, ¿no? Entonces, no se me obligó, sí fue natural. Aprendí muy niño porque me aferraba a ir a la pane. Mi papá me decía, no, quédate dormir un ratito más, pues yo estaba niño. Y yo, no, yo quiero ir a la pane y todo, y embarrarme de manteca y de harina, y eso lo he disfrutado hasta la fecha. Yo me distraigo haciendo pan a veces de mis obligaciones, ¿no? Sí, pues la panadería originalmente se llama o se llamó Isela, Panadería Isela. Ese es el nombre que se registró, ¿no? Que mi abuela registró y así se llamó siempre. Es la gente la que bautiza bueno, al proyecto que te hablo, Resiste, ¿no? Que nos dicen, no, pues los de Resiste, entonces ya no era Colectivo Máscara 656. Y la panadería, no me acuerdo, la verdad no sé si le pusimos un nombre, creo, o sea, Espacio Cultural tal, pero nunca funcionó tampoco, o sea, la gente llegaba a la panadería Resiste y así tuvimos que, ya después hicimos un flyer donde decía Panadería Resiste invita y luego ya el evento, ¿no? Entonces así ya los flyers de los eventos, pues empezamos a ponerle Panadería Resiste y también otra gente lo refería como un resiste, o sea, nada más decía, va a haber un resiste y eso era un evento en la panadería, pero pues es como las personas lo van asimilando, ¿no? Y lo van viendo ya como un movimiento, ¿no? Que era el resiste y no tanto como un espacio ahí nada más físico, ¿no? Como que esa es una parte que no pudimos quitarnos, lo de resiste fue de impacto y pues ahí se quedó arraigado. Por ejemplo, la Pane tenía digamos, un auge, ¿no? Social, ya era una panadería de barrio o sea, yo crecí en eso. Cuando nosotros hacemos lo de los eventos, ¿no? Digamos que se refresca la dinámica de la panadería, pero la dinámica ya era un centro, ¿no? Un lugar donde la gente acude, pues por pan, ¿no? Entonces yo primero me quería adjudicar todo el crédito de, no, nosotros trajimos a la gente aquí. No, la gente ya iba a la panadería. Tenía 30 años, 40 convocando a gente pues a comprar pan, ¿no? Entonces nada más se hizo comunidad, ¿no? A raíz de eso. Y una cosa también bien importante del pan es de que ligado a Colectivo Resiste y nosotros empezamos a tomar como que la panadería como digamos nuestro taller al aire libre, ¿no? Se convierte como en un lugar donde podemos producir porque, o sea, no lo veíamos tan bien, no estábamos más, éramos estudiambres, como dicen, andas así como queriendo hacer todo, ¿no? Pero una cosa importante es que el alimento estaba presente, entonces el pan tiene eso, es su esencia histórica, ¿no? La naturaleza del pan es compartir, es alimentar, es un oficio noble, ¿no? Es un oficio pues que tiene toda la vida haciéndose. Entonces en ese sentido pues sí es comunidad el pan, o sea, y no porque lo diga las escrituras de la Biblia ni nada. Yo lo vivo totalmente, o sea, sé que un pan comunica, un pan también te ayuda a compartir y pues nosotros teníamos eso en la panadería, o sea, no lo veíamos, pero pues el pan estaba presente, te alimentas, ahora quieres conquistar el mundo, ¿no? O sea, panza llena, corazón contento.
empezamos a usar también las paredes de la panadería para hacer otras piezas, ¿no? Ahí en el portón y todo. Y mis abuelos, no, pues está bien porque es como que nuestros abuelos nos trataban de mantener así un poquito cuidados, ¿no? Aún dentro del ambiente que pues también hacíamos grafiti y todo, pero pues para no juntarte acá con la bola de la esquina. Vénganse y pinten aquí, ¿no? Entonces es todo un logro cuando estamos en la uni y avanzamos hacia el estudio y esta otra dinámica con otros amigos que pues son pintores y todo. Entonces, no, pues pinten, está bien. O sea, mientras estén aquí, mi abuela era muy protectora, ¿no? Entonces, la clásica señora que mejor estés aquí que andar allá afuera y se van a meter en un problema con la policía o... Sí, pues hago los clásicos, el pan dulce, ¿no? Conchas, bigotes, barquillos, roles de canela, los marranitos. Yo creo que un pan que sí me remonta a mi infancia y que me ha gustado y me gusta cómo está hecho es el marranito. O sea, el marranito, pues es piloncillo que tienes que derretir y luego le pones anís. Es un pan diferente, ¿no? A los otros, el sabor, el color, todo eso. A mí me gustaba mucho hacerlos porque derretíamos el piloncillo con agua, lo derrites así en calor, luego lo tiene uno que enfriar, ¿va? Y entonces pones acá el anís, el carbonato, todo lo que lleva la manteca y no lleva azúcar, ¿va? El azúcar es el piloncillo, entonces ya lo echas acá. Y esa consistencia del piloncillo derretido, que es como suavecita, como una mielecita, ¿haz de cuenta? Eso como para hacerlo, para el olor, el aroma, todo eso siempre como que sí me remonta. Una concha recién hecha de chocolate, o sea, recién horneada, que es cosa que aquí cuando viene la gente y les toca que estamos horneando y le digo, ahorita que se coma esta concha así, ya nunca va a querer volver a comer una concha fría, o sea, porque es un cierto aroma y un cierto sabor cuando está recién horneado. Eso pues yo lo tenía ahí con mis abuelos porque pues no sé, a horas de la madrugada de repente que andábamos todavía ahí que con los eventos y todo y empezaban a hornear pan y toda la raza que andaba ahí en los eventos pues venía a comprar panecitos recién horneados, ¿no? Y pues yo creo que esos dos panes son... Aquí hago más pan, hago pan de masa madre que le llaman, que es un pan digamos el más tradicional todavía, como una manera de hacerlo más antigua, que es por medio de un fermento, que es la masa madre, que es un fermento natural, vivo, ¿no? Y agua y harina, o sea, es un pan muy básico, digamos, pero en eso básico radica como que lo interesante de ese pan. Es un pan que lleva un fermento de muchas horas y ese lo he aprendido yo a hacer más en esta panadería, ¿no? Ahora que tengo yo este proyecto y tratando de buscar más también un poquito en la historia del pan, ¿no? Por ejemplo, pues hay muchos panes, variedades, recetas que son ¿cómo se dice? Repostería y así que llevan muchos ingredientes. Pero por ejemplo este pan de masa madre son 3 ingredientes: agua, masa madre o fermento y harina. Y ya, o sea, es la fórmula 1, 2, 3 que le llaman y ya haces el pan como del estilo antiguo, ¿no? Que es un pan también... Hablando de la panadería y de lo que a mí me interesa o me interesó al momento también de abrir este espacio, es cómo conecta con el tema de la migración el pan. Entonces, yo mismo buscando temas como para mí, para el arte que hago, me encuentro que, por ejemplo, el pan como alberga muchas de esas historias de migración. O sea, como que el pan no es posible sin la migración. O sea, el pan tuvo que ir de un lugar a otro para irse perfeccionando, para ir creciendo, ¿no? Bueno, por Rocco, el vocalista de La Maldita Vecindad, que ha sido alguien que ha seguido mucho los cotorreos de Resiste, ¿no? Los proyectos. Y lo conocemos hace tiempo y él después nos conectó con un cineasta que hizo un documental sobre Tintán que se llama Ni Muy Muy Ni Tan Tan, simplemente Tintán. Y él se llama Manuel Márquez, es un cineasta de la Ciudad de México, muy compa de Rocco, y él un día, estando allá en la panadería de mis abuelos, me platicó una historia de que el trigo, la primera vez que se sembró trigo en México, lo sembró. Ya después leí algo de la historia del trigo en México y sí,
se le atribuye a un negro que venía con Hernán Cortés, con los conquistadores, era de Portugal, y en esas andanzas de los españoles por todos lados, se va de Portugal, pero de una manera como, digamos, pues le llamaban como un privilegiado, ¿no? O sea, no era un guerrero, no era un esclavo. Entonces, cuando se hace supuestamente la conquista de México y pasa este tiempo donde se reparten tierras y todo, Hernán Cortés empieza a decir tú aquí, a esta persona, Juan Garrido, era su nombre, le da unas tierras ahí cerca del centro de México, del Zócalo, por ahí. Entonces, en la historia se atribuye directamente a esta persona, Juan Garrido, el atributo de haber sembrado trigo. O sea, no lo mandaron a hacerlo la corona de España ni nada, sino que él experimenta, como que según esto llegó un costal de arroz y ahí venían semillas de trigo. Entonces agarra esas semillas, las siembra por primera vez en México, y ese es el que en la historia le consideran el trigo criollo, ¿no? El primer trigo que era semilla española y que crece en México. De ahí, pues ya que se desarrolla este tema del trigo primero, luego no sé en qué tiempo, pero después se hacen los hornos primeros en México y luego los molinos de trigo. Pero eso ya pasan años, ¿no? En que esto vaya sucediendo. Entonces en la historia sí empieza a haber panaderos mexicanos, pero son pocos, ¿no? Digamos que la primer panadería en México era europea. Eran franceses e italianos los que hacían, sobre todo, ni siquiera los españoles. Se dice que en los barcos eran más bien los cocineros italianos y franceses y hacían pan para la tripulación, ¿no? Entonces ya en México se desarrolla este tema de panadería, pero todavía muy europea. Y también hay algo bien interesante en la historia del pan que es con Porfirio Díaz, donde ya se desarrolla, digamos, más la panadería mexicana, a raíz de también lo que Porfirio Díaz hizo en México, ¿no? Como muchos avances tecnológicos, traen el tren, traen a panaderos franceses e italianos precisamente a México a enseñarle nuevamente panadería a los mexicanos, ¿no? Entonces, digamos que es ese tiempo el desarrollo máximo que ha tenido la panadería, pues ha sido en los últimos 100 años más o menos, ¿no? Para acá. Y que se empiezan a establecer ya muchos panaderos mexicanos y panaderías ya meramente mexicanas, ¿no? Me gusta cómo abordar el tema de la migración desde la panadería también, porque, por ejemplo, tenemos muchos ingredientes mexicanos que están ahí en el pan y que digamos que es la contribución de México al pan, ¿no? Tenemos una variedad, digamos, más leve, ¿no? De pan que llega europeo, y aquí, pues, por ejemplo, el marranito, por el piloncillo y el proceso que lleva, el azúcar, caña, todo eso, pues es meramente de este lado del charco. Y una concha así de sencillo, a una concha de chocolate, igual, ¿no? Pues tiene la cocoa o el cacao, que es un proceso también que se conocía bien en México, no en Europa. La vainilla, por ejemplo, son elementos o ingredientes en los que yo estoy trabajando como para desarrollar una parte también de lo que es la panadería mexicana, ¿no? O establecer que al menos estos ingredientes pues enriquecen al menos los panes de México, ¿no? Que son ingredientes que no están en otros lados. Pues el maíz, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos pan de elote. Es una mezcla entre pan, poquita harina y elote molido, ¿no? Y horneado. Entonces, es esa búsqueda más o menos es la que yo tengo respecto al pan. Pero sí también desde el pan, hablar de esta situación de migración, que por ejemplo Juárez es un espacio fronterizo. Estas son las problemáticas de Juárez desde siempre, ¿no? La migración, el movimiento de la gente, todo. Y digamos como que es amigable pensar en el pan, en la migración con el pan, porque por lo regular como que siempre socialmente al ver tanto migrante o tanta gente en movimiento, pues se pone la gente así como, ay, güey, o sea, ¿qué va a pasar, no? O sea, hay como reacciones. Pero, por ejemplo, el pan es algo como de lo suave, ¿no? O sea, la comida, el pan, que se transforma a raíz de la migración también, se enriquece, crece, y desde ahí como que me gusta
últimamente con respecto a la panadería y al trabajo gráfico que hago, pues pensar en el pan como un símbolo de la migración. Cuando abrimos la panadería primera, ya acá mi esposa y yo, que era un proyecto ya parte de mi familia, bueno, de mis abuelos y todos los que estábamos en la otra panadería, acá más bien mi respaldo directamente fueron mis papás, ¿no? Que son quienes sí están más involucrados en este nuevo proyecto. Y cuando íbamos a abrir acá, pues yo le dije a mi esposa, le digo, siempre hay pan que queda, ¿no? Hay que ver a quién le vamos a regalar ese pan, o sea, porque pues podemos tener un enfoque a quién queremos beneficiar, ¿no? Es pan frío, pero que está en buenas condiciones. Entonces empezamos a regalarlo en unos albergues que precisamente estaban de migrantes, porque ya la situación de la migración se había puesto como en los últimos años ha sucedido, ¿no? Porque no es algo de muchos años atrás, son 8 o 9 años que está pasando esta situación nueva, ¿no? Entonces empezamos a repartir el pan y a comunicarnos con algunos albergues. Y eso fue cuando recién abrimos y teníamos como 4 meses, 5 que abrimos y luego llega la pandemia y se cierra todo, ¿no? Y luego el panorama, así como acabamos de abrir, o sea, ¿cómo vamos a cerrar? Y bien chingón, o sea, es una anécdota, ¿no? Importante que con esos mismos albergues y esa gente a la que primero beneficiamos, nos dieron trabajo toda la pandemia. O sea, nos empezaron a encargar por medio de otras gentes, alguna gente de Estados Unidos, gente se organizó, que una asociación aquí, que esto y lo otro, y pagaban pan para los albergues, me pagaban a mí para que yo les repartiera y para que no cerrara la panadería y siguiera repartiendo pan. Pues ya no había el movimiento de la gente porque tuvimos que cerrar la puerta y atender con pan por la puerta, ¿no? O enviar a las casas en la bicicleta, ¿no? Vivimos varias maneras. Y otra que nos mantuvo a flote fueron los albergues. Entonces, así como pude ver, así como se regresó, como dicen, la moneda, pero pues casualmente pasaron esas situaciones, ¿no? No es algo que yo no regalé el pan con una intención de que me van a regresar, pero sí lo hice con una convicción de beneficiar a alguien, ¿no? Y sin querer, pues da la vuelta a la vida en 5 meses. Hay pandemia, todos a la casa, nadie trabaja y los albergues de migrantes, por medio de otra gente, pues siguieron teniendo a flote la panadería. Entonces fue algo que sí, pues redituó, ¿no? Digamos, y ahora pues lo tenemos bien presente, ¿no? Pues ese pan tiene que ir a alguien que lo necesite y ya, si un día nosotros necesitamos y regresa como la moneda, pues bien, va. Si no, hay otras maneras que nosotros nos buscamos, ¿no? Para eso. Pero sí el pan extra, eso bien lo aprendí de allá con mis abuelos, y mi abuela pues siempre tenía, y siempre decía ella, dice, siempre hay un pan más para compartir, o sea, porque de lo que se trata es de vender y hacer pues la economía del lugar, ¿no? Si no, no sobrevive, pero queda un panecito o 2 extras que son para quien no tiene, y ya, pum, haces la parte, entonces siempre queda uno más, y yo lo veo aquí, pues se da. Ahora sí que te digo, no soy que digamos apegado a cuestiones religiosas, aunque crecí en familia pues católica, digamos, ¿no? Pero el hecho de que pan se parte y se comparte y de que se multiplica, o sea, tiene mucho sentido realmente social y verdadero, ¿no? O sea, no es una masa de este tamaño y dura para alimentar a 100 o a 200 personas, o sea, y pues dime si no es mágico eso, ¿no? O sea, tiene su magia ahí adentro. Y hacer pan, también viéndolo desde ese punto, pues es una artesanía, ¿no? Digamos, es un momento de un proceso que lleva hasta cierto punto de escultura, ¿no? Es un modelar, trabajar con las manos, luego horneas, juntas ingredientes, ¿no? Y horneas acá y transformas los ingredientes, ¿no? Es como algo, pues sí, hasta un poquito mágico, ¿no? O sea, estás haciendo un nuevo elemento, ¿no? Que es el pan, que es el horneado, es el amasado, son todos los elementos que se conjuntan para que crees otra textura, ¿no?
y eso casi como alquimia, ¿no? O sea, ¿cómo vas a regresar ese pan a su forma natural? O sea, ya no puedes, ya lo convertiste en algo más, ¿no? O sea, ya nunca podríamos separar un marranito en piloncillo, en manteca y en harina, ¿no? O sea, es eso nuevo que generaste. Y en ese sentido, yo viéndolo como artista, pues encuentras mucho de eso en el pan. Es un proceso que, como los procesos de arte, llevan pasos y llevan momentos de desarrollo. Y el pan es lo mismo, nada más que en un momento más rápido. O sea, empiezas de una manera, ingredientes, esto, procesas tu pan, lo dejas reposar, horneas y luego ya ahí tienes, digamos, un éxito o un momento, pues, bueno para tu trabajo, de donde cierras un momento, ¿no? O sea, lo que te lleva a veces meses hacer un proyecto de arte, pues, el pan a veces te lo da en un rato, ¿no? Y te sientes bien, o sea, yo lo veo con los panaderos, o sea, cuando sale un buen pan, tú hasta quieres decir, mira, ven para que veas, o sea, mira las donas o mira las conchas, cómo me quedaron ahora, ¿no? O sea, mira el pan blanco, o sea, es tu pequeño momento de un cierre de un proceso. Entonces es pequeñito, pero no menos valioso, que yo no distingo entre cuando acabo una obra de arte y me duró 2 meses haciéndolo, o cuando hago un buen pan, o sea, se siente igual, o sea, se siente bien, ¿no? Quieres presumirlo también. Bueno, pues la panadería es una galería, es un concepto de una galería urbana o con... Como yo, pues mi formación ha sido más bien en el street art y el graffiti, ¿no? Pues tengo mucho de esas colecciones de trabajos que he recopilado o he intercambiado con amigos, artistas o con gente que me he topado en el camino ahí de pronto. Entonces, por ejemplo, la primer parte de la entrada de la panadería es una colección personal de trabajo que yo he coleccionado de otros artistas. Casi no vas a encontrar nada más que una o dos piezas que hice yo acá adentro en la primer parte de la panadería. Ahora, por ejemplo, también aquí mismo donde hacemos el pan, puse algo de arte porque se me hace importante. Yo como panadero, ¿no? Como que trabajé en la panadería de mis abuelos y ahí no estaba presente el arte, ¿no? Pero dije, ¿por qué no? Hay que ponerle unas obras aquí al panadero para que se sienta también a gusto y que es parte de todo el espacio. Y también, pues esto, tenemos una área, un segundo piso, un mezanín que le llaman aquí mismo dentro de la panadería, y que lo estamos habilitando ya como una galería más en forma. O sea, digamos que la primer parte es la galería, la personal, la de la panadería, ¿no? Y la segunda área va a ser un espacio para exhibiciones ahorita sobre todo vamos a estar enfocados en el arte gráfico que producimos en el taller Los Entintan. Entonces ahorita ya tenemos un programa de 3 artistas que están haciendo trabajo en el taller. Una de ellas ya terminó, que es Ileana Lázaro, se llama. Está Luis Roacho, que es otro artista local, pintor y grabador. Y está Olga Guerra al final, que es una artista también visual y también pues hace grabado y ahorita está trabajando haciendo papel reciclado. Entonces ella tiene su propio proyecto también dentro de Los Entintan. Entonces ahorita estamos organizando la primera exhibición dentro del mezanín, que es como la presentación de este nuevo espacio. O sea, ya lo tenemos, ¿no? Pero no lo hemos habilitado con mobiliario ni nada, y ahorita pues vamos a darnos a la tarea de montar la obra. Entonces, pues lo que se va a encontrar la gente normalmente es con una galería y panadería. Tengo una primera fase que es como lo del lugar, lo que ya está, pero van a estar pudiendo acceder a otras exhibiciones, que por lo pronto ahorita de aquí al fin de año están programadas estos 3 artistas. O sea, la primera es Ileana, yo creo que va a estar mes y medio, o no sé si 2 meses. Luego montamos rápido lo de Luis Roacho, y el cierre del año lo hacemos con Olga Guerra. Entonces esas son las primeras 3 exhibiciones. Les vamos a dar un tiempo pues oficial, una presentación personal para cada artista. Queremos, como te platicaba ahorita antes, que yo mi primera exhibición fue en un café, y no menos importante que el Museo Nacional de la Estampa. O sea, la cosa es la expresión, ¿no? Y eso como que pues te lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? El escenario puede ser distinto siempre y cuando pues se te da la oportunidad y
digamos que vamos a manejar la obra lo más profesionalmente que podamos, ¿no? Para que este lugar sea digno de esas exhibiciones. Pues hacíamos ahí acá en la 16, hacíamos ciclos de cine, que los ciclos de cine fueron enfocados en películas y documentales revolucionarios, digamos, o con temáticas sociales, casi de toda Latinoamérica. Fueron como, creo que 3 ciclos, vimos como 12 películas, ¿no? En total, y fue un proyecto que hicimos con una persona activista, que él traía los títulos, él como conocía acerca de la historia de los documentales y todo, y él los estuvo como más o menos llevando por una lectura, ¿no? Las presentaciones las hacíamos en el callejón de ahí de la panadería, en la otra ubicación. Tuvimos 2 presentaciones de libros que hicieron allá. Tuvimos lecturas de poesía, tuvimos exhibiciones de grabado, con grabados del Paso y Nuevo México y Juárez, con un intercambio que hicimos con un taller que se llama Hornet Toad Print Shop del Paso. Tuvimos otra exhibición con una colaboración también de una carpeta de grabados que eran de diferentes partes de México, que también estuvieron ahí parte de las exhibiciones que hicimos. En el taller que estaba justo a un lado de la panadería, tuvimos un par de exhibiciones digamos que la panadería es la que convoca, porque la panadería es como el espacio, ¿no? El taller, digamos que es el hermano menor de la panadería, ¿no? Entonces está ahí en un lado siempre con las actividades, pero la panadería es con la que convocamos. O sea, yo cuando hago un evento, algo, aunque sea exhibición, pues lo convocamos desde la panadería, ¿no? Como que es la que tiene como que el peso, tiene como que la raíz, ¿no? De lo que hacemos. Entonces hicimos la exhibición de Tuga, que ese también fue en el tiempo de la pandemia, cuando se abre la primera vez que el semáforo naranja. ¿Te acuerdas que hubo como que un lapso donde se podía ya reunir un poquito más la gente y todo? En ese momento Tuga desarrolló este proyecto, que era una historieta de un panadero que vaya y entrega panes a diferentes personas. Es un proyecto que desarrolló precisamente como para la pandemia, que fue así como entraban grupos de personas al taller nada más, y les daba un fanzincito con la historia de cada personaje, pero todo lo tenías con un audio que sonaba mientras tú ibas leyendo las historias. Entonces cada historia de un personaje tiene una música como country, una que está viendo rock, y luego ya uno más como una oldies, ¿no? Son tres escenarios. Entonces esa la desarrollaron para ese proyecto. Ahí también tuvimos una participación presentaron un libro que se llamó La Sección Amarilla de la Migración, y fue un proyecto en conjunto con varios artistas. La artista principal, se apellida Cuevas, se me fue el nombre ahorita, pero ella convoca a varios artistas, ilustradores, escritores que abordan el tema de la frontera también, y elaboraron esta especie de sección amarilla donde venía información de diferente, ¿no? O sea, dónde acudir en caso de que albergues, lugares, números de atención a migrantes, tenía varias información, ¿no? Y algún poema escrito sobre migración, ilustraciones también con ese tema. Y este libro lo presentamos también pues en el marco del proyecto de la panadería, ¿no? Entre taller y panadería. Y como en ese mismo momento presento yo una obra que hice con pan, que fue con casi 2,000 galletas de como polvorones pequeños, y hice la imagen de un coyote con puro pan, así como si fuera pixelado. Entonces yo participé en UTEP con esta pieza, pero en el mismo marco de la presentación del libro de la migración. Entonces estaban hablando de flora y fauna que está en la frontera. Entonces yo por eso hice la imagen del coyote. Entonces se junta con el tiempo, ¿va? Pero pues esta pieza se expuso en UTEP. Es una obra de 3 metros de largo por 1,5, no, por 2 de alto, sobre madera, y montamos todas las galletas, y ya en una cierta distancia pues alcanzas a percibir la imagen del coyote. Entonces pues sí, más o menos por ahí va
la dinámica de lo que hacemos en la panadería. O sea, sí, sí estamos abiertos a... Ah, bueno, y conciertos también, ¿no? Algunas tocadas de músicos ahí en el callejón también realizamos. Bazares culturales con artesanos, artistas, diseñadores que van y llevan sus productos que generan. Entonces sí teníamos, y otra bien también que hacíamos muy recurrente eran las visitas de los ciclistas, que con ellos hacemos unas dinámicas también de que parten de la panadería, hacen la rodada, ¿no? Y regresan allá y luego ya pues les hacíamos pizza, panecito y todo, pero una dinámica que casi cada mes y medio se organizaba con los ciclistas. Entonces sí, sí estamos abiertos como mucho a las propuestas de arte y culturales, ¿no? No, digamos que no todas las actividades pueden ser en la panadería, ¿no? Pues sí tenemos como un enfoque de lo que hacemos, pero sí, pues estamos abiertos a la propuesta, ¿no? Acá afuera, también a mediados de agosto, más o menos, vamos a tener un conciertito aquí enfrente. Entonces es de los primeros, así como Drink and Draw, que fue como, digamos, nuestro primer evento ya oficial pues con otro grupo donde hacemos ¿cómo se dice? La función de que recibimos a la gente. Entonces fue el primero. Vamos a estar haciendo, yo creo, cada mes alguna actividad por el estilo. Yo creo que, bueno, una cosa que siempre es importante es el ejercicio, ¿no? Como de la parte que uno desarrolla o que quieres desarrollar. Hay que integrarse a proyectos como estos, ¿no? Cuando estás empezando es importante como que agarrarte de algo que ya está un poco más establecido y es una función que yo sí quisiera hacer o que estamos abiertos a realizar, dando el soporte, ¿no? Para otros nuevos talentos o nueva gente que quiera desarrollarse en cualquiera de estos medios, ¿no? Como aprender panadería o aprender grabado en un cierto caso. Y pues hacer una profesionalización como más rápida, ¿no? Sin tener pues como no hay lugares donde puedas adquirir esos conocimientos tan sencillamente. O sea, por ejemplo, el grabado, pues accedía uno solamente escribiéndote a diseño gráfico o artes visuales en la universidad. O sea, el grabado está lejos de que lo puedas desarrollar tú por tu cuenta, ¿no? Entonces, este lugar o estos espacios están como para esa idea, ¿no? Y yo pues eso es lo que aconsejaría de primera, ¿no? Acercarse a espacios así como precisamente Juarito Rifa, otros proyectos que ya se están desarrollando. Y el ejercicio, ¿no? Pues si se trata de dibujar o de pintar pared, pues, por ejemplo, mi experiencia es de que yo a veces digo, no, ya no sé cuántos metros o kilómetros de pared he pintado en mi vida. O sea, han sido un montón de metros ya que sí van a los kilómetros. Yo creo ya si los juntas todos, ¿no? Metros cuadrados de paredes. Y solo así pues puedes generar como un renombre y un reconocimiento, ¿no? Como que ese tipo de cosas, si no te las vas a dar ahí, como que te van a ir a buscar y te van a decir, oye, ven para que pintes o ven para que hagas, ¿no? Como que sí es un camino que uno tiene que buscar. Otra cosa pues que valoro mucho y te decía de mi primera expo es expresar, ¿no? A veces los medios no son la palabra, pero son otros y pues usarlos como para poder sacar, ¿no? Lo que uno quiere decir en otras maneras, ¿no? que te da el arte. Y eso pues sí en cualquiera de las formas pues es importante sacarlo, hasta por un ejercicio de lo que la misma ciudad como sus conflictos te genera, ¿no? Y está bien como que usar la parte del arte como para poder sacar esos pensamientos, esas ideas o empatar con otra gente que también piensa como tú, ¿no? Que yo pues tengo esa experiencia con Resiste, ¿no? Me junté con un grupo de gente que hasta la fecha seguimos pensando igual, ¿no? Ya nos tocó ahora ser quienes ahora apoyan para que otros hagan esa parte, ¿no? Pero somos los que creíamos así también desde hace mucho. La otra vez hablaba con Kiko, el vocalista de Frontera Bugalú, la banda que tocó el sábado. Él también es de hace muchos años,
en este movimiento como entre activismo y arte, ¿no? Y hablábamos de eso, o sea, que la vida ya dio vuelta, nosotros tenemos la misma postura, seguimos manejando el mismo ideal. Ahora ya no tenemos como que ese ímpetu de querer a fuerza decir o hacer, porque pues ya tiene una trayectoria y ya es más fácil que te escuchen o que te vean, ¿no? Pero como que se tiene que tener eso cuando eres joven. Yo digo, cuando eres joven y no quieres conquistar el mundo y cambiar las cosas, pues como que no va con la juventud que tienes, ¿no? Tienes que ser así. Y yo por eso valoro mucho la actitud de muchos jóvenes, porque pues ahora sí que como dicen, así como te ves, así me vino, y ese ímpetu lo tienes que tener. Tienes que sentir que puedes cambiar algo, ¿no? Y es el momento, porque después llega el tiempo en que casa, familia, las broncas económicas, las obligaciones, no te dejan tener ese ímpetu de la juventud, aunque sigas pensando igual, ¿no? Pero pues eso también debe acompañarte como joven, ¿no? A querer desarrollar algo y hacerlo completamente convencido, ¿no? Como que sí te llena y quieres decir eso y quieres llamar la atención, quieres que te vean, que te escuchen. Entonces eso va ligado totalmente a ser joven. No, pues yo creo que y la voy a dejar ahí porque ya la voy a articular en palabras, ya le había dicho ahorita a Luis, que el sueño de la panadería era poner una panadería en La Juárez. Entonces no voy a quedar contento hasta que tengamos una sucursal ahí en La Juárez. Y es simbólico, es totalmente simbólico. El colectivo Resiste es un colectivo de arte gráfico, con un enfoque social, con un enfoque político, digamos también, una postura. Y ese espacio de La Juárez y otros espacios, por lo regular aquí se usa como nada más un lugar de fiesta y todo. Y a mí siempre me ha gustado la fiesta y andar en La Juárez y beber, pero muchas veces me pregunté por qué no hay una galería aquí o un lugar así. Sí hay ahorita Juárez, San Luis Contemporáneo se llama, hay una galería ahorita ahí en La Juárez, pero como que necesitamos otra. Entonces yo, como con este concepto sí me gustaría, como que es un buen lugar para que el turismo y la raza que viene y nomás visita Juárez por un rato se encuentre con otras cosas, ¿no? Y nosotros tenemos, pienso, la trayectoria para estar en un lugar así, para que nos consideren algo como de la historia de Juárez y tener un lugar pues en esa zona que es turística, pero que siempre se ha enfocado nada más a los bares, ¿no? Y para mí sí sería como algo que sí quisiera de pronto llegar a realizar. Ahorita no, ahorita es como ambicioso pensar en eso, queremos establecernos aquí, pero sí en el simbolismo de lo que significa La Juárez y lo que significa el proyecto Resiste para nosotros y para la ciudad, pues sería muy bien tener esta galería con Galería de Pan en esa zona, ¿no? Y hablar de esto que te digo, o sea que, porque yo vienen los clientes y hablo de esto, ¿no? O sea, de por qué Resiste, de por qué aquí en la Plaza Cervantina, o sea, qué nos trae a estos espacios. Y pues es expandir, ¿no? La onda cultural, tener esos espacios que no tuvimos nosotros como jóvenes, dispuestos a que estén abiertos a cualquiera, ¿no? A que tú puedas recomendar ir a la panadería a conocer algo que no has visto, ¿no? O que no está en todos lados, ¿no? Un concepto pues así completo, ¿no? Que te encuentres con algo original. No, muchas gracias, todo fino y gracias por estar acá, pues estén pendientes de las noticias de lo que vamos a estar haciendo y pues pronto nos vemos en el taller, ¿no? Para seguir ahondando en el tema de lo que es ahora Pan and Prints, que es lo que ya cuando estemos hablando dentro del taller, pues explicaré más de qué se trata. Sí. Muy bien, Dios. Gracias. Gracias de nuevo.